Dadas tres cargas que se disponen en los vértices de un triángulo equilátero de lado 6 centímetros, determinar la intensidad del campo eléctrico resultante en el centro del triángulo. Los datos del ejercicio son los siguientes. Una carga A igual a 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Una carga B igual a 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Y una carga C igual a 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la longitud de los lados del triángulo equilátero es de 6 centímetros. Y acá en la imagen se observan cómo están distribuidas las cargas en los vértices del triángulo equilátero. Para hallar el centro del triángulo, debemos ubicar su centro de gravedad, el cual es el punto donde se interceptan las medianas del triángulo. En el triángulo, la mediana del vértice A es el segmento AA2. La del vértice B es el segmento BB2. Y la del vértice C es el segmento CC2. Lo primero que debemos hacer es imaginarnos que hay una pequeña carga positiva en el centro del triángulo. Y procedemos a hacer un diagrama de fuerzas. Colocamos el punto de origen del diagrama de fuerzas y que representa el centro del triángulo como vemos acá y que denominaremos O. Veamos qué efecto tiene la carga A con respecto a la carga de prueba. Se aprecia que tienen signos diferentes y por lo tanto se atraen. Entonces, la carga A atrae a la carga de prueba en este sentido. Ahora veamos qué efecto genera la carga B sobre la carga de prueba. Se aprecia que tienen signos iguales. Por lo tanto, se ejerce una fuerza de repulsión. Entonces, la carga B repele a la carga de prueba en este sentido. Y por último, analizamos el efecto que tendría la carga C sobre la carga de prueba. Al tener el mismo signo, también se repelen en este sentido. Y estos serían los vectores con los que trabajaremos. Ahora fijemos un sistema de coordenadas cartesianas en el centro O y analizamos los ángulos internos del triángulo equilátero para determinar los ángulos que forman las intensidades A y C con respecto al eje X. Como es un triángulo, la suma interna de los ángulos debe dar 180 grados. Y al ser equilátero, cada ángulo de este triángulo es de 60 grados. Por lo tanto, la mediana divide cada uno de estos ángulos a la mitad, quedando dividido en 30 grados. Y al trazar una paralela al segmento AC, por el centro del triángulo obtenemos los ángulos de las intensidades del campo EC y EA con respecto al eje X. Gráficamente, las componentes de las intensidades EC y EA serían, aquí tenemos la intensidad EC y esta sería sus componentes rectangulares. Luego vemos acá la intensidad EA con sus respectivas componentes rectangulares. A partir de los ángulos que forman EA y EC con el eje X, se tiene que sus componentes son las componentes del eje X y Y del campo EA, son estas ecuaciones que vemos acá. Y las componentes del eje X y Y del campo EC son estas otras ecuaciones. La intensidad resultante sería aplicar la siguiente fórmula que vemos acá. La sumatoria de X sería sumar todas las intensidades que tenemos en el eje X. Aquí en el eje X vemos que tenemos las componentes de la intensidad C y la componente de la intensidad A. En la fórmula se colocan con signo negativo ya que apuntan hacia la izquierda.
Como vemos en la fórmula, E sub y y E sub b tienen signos negativos, ya que apuntan hacia abajo. Las fórmulas para determinar las intensidades EA, EB y EC serían las fórmulas para determinar dichas intensidades. Las distancias RA, RB y RC se determinan a partir de la longitud de algunas de las medianas del triángulo, ya que en este caso todas las medianas son iguales. Para un triángulo equilátero, la longitud de cada una de sus medianas sería la siguiente fórmula. Acá, L mayúscula representa el lado del triángulo, que en este caso sería 6 centímetros. Para un triángulo equilátero de lado 6 centímetros, LM sería aplicar esta fórmula que tenemos acá. LM sería igual a 6 por raíz cuadrada de 3 entre 2. Al simplificar, me queda que LM es igual a 3 raíz de 3 centímetros. Por propiedades de un triángulo equilátero, se cumplen las siguientes relaciones con las longitudes de las medianas. Es decir, la longitud AO es igual a la longitud BO, igual a la longitud CO. Y esto es igual a 2/3 de la longitud de la mediana. Entonces, 2/3 por 3 raíz de 3 sería igual a 2 raíz de 3. Por otra parte, otra relación sería que la longitud A2O es igual a B2O igual a C2O. Y esto es igual a 1/3 de la longitud de la mediana. Por otra parte, RA es igual a la longitud AO. Y esto es igual a 2 raíz de 3 centímetros. Abajo observamos los valores de RB y RC según el análisis que acabamos de aplicar. Para calcular el campo A, utilizamos esta fórmula. Se introducen los datos en la fórmula y tendríamos esto que tenemos acá. Y al realizar estas operaciones algebraicas, tengo que el resultado de la intensidad A es de 6 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Efectuando el mismo procedimiento para el campo EB e introduciendo los valores, me queda que el resultado de EB es igual a 2,25 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Y por último, calculamos el valor de la intensidad del campo EC, el cual es de 1,5 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Ahora calculamos la componente de EA en X. Sería introducir sus valores correspondientes en esta fórmula. Y nos da como resultado 5,2 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Calculo la componente en Y del campo A, aplicando la fórmula. Y sustituyendo sus valores, obtenemos su valor de 3 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Calculamos ahora la componente en X de la intensidad del campo EC. Aplicando la fórmula nos da como resultado 1,3 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Aplicamos el mismo procedimiento para calcular la intensidad del campo EC en el eje Y. Nos da un valor de 7,5 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Ya teniendo los datos necesarios, podemos determinar la intensidad resultante con la siguiente fórmula. Calculamos la sumatoria de las intensidades en X, introduciendo los valores en esta fórmula, dando resultado 6,5 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Para determinar la sumatoria resultante del campo en el eje Y, aplicamos estas fórmulas e introducimos los datos. Operamos y nos da como resultado menos 4,5 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Ya teniendo los valores de la sumatoria, aplicamos la fórmula de la intensidad resultante. Al sustituir los valores y realizar las operaciones,
obtenemos que el campo resultante es igual a 7,91 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb.